Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y yo les traigo un tema muy particular. Dado una relación de facturas emitidas, hacer un listado de las facturas con sus importes para cada uno de estos meses y su variación mensual, expresado en forma monetaria como en forma porcentual. Y para ello vamos a hacer un caso de aplicación donde vamos a dar unos tips de uso de tablas dinámicas en Excel. Esto va a estar muy interesante. Antes de continuar, me gustaría reiterarles, por favor, que ya estamos cerrando inscripciones para este fabuloso curso taller de formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión privada con el soporte de Excel. Será un curso 100% práctico con 16 horas, 8 sesiones de 2 horas cada uno y por un importe de solo $70. Por favor, estén atentos porque estamos con las últimas vacantes. Esta semana, este viernes 17, cerramos inscripción y el inicio es el 23 de mayo. Las clases son los martes y jueves. Los espero, amigos. Bien, ahora sí continuamos. Vamos al caso de aplicación. Como se indicó, se tiene una data, una relación de facturas emitidas, se tiene la fecha, se tiene la factura, se tiene el importe y con ello tenemos que resolver algunos cuestionamientos. En primer lugar, hacer un listado de las facturas con sus importes para cada uno de los meses y vamos a ver algunos tips importantes con el uso de tablas dinámicas. Reitero, vamos a trabajar con tablas dinámicas, pero también se puede haber usado Power Query, Power BI. Hoy vamos a tomar un mecanismo directo y práctico a través de las tablas dinámicas. También se podría hacer el cálculo de la diferencia expresada en forma monetaria con respecto al mes anterior y el porcentaje de variación mensual. Y por último, también podríamos mostrar los resultados anteriores, pero luego de adicionar o actualizar la data. Recuerden que esta información la tenemos hasta el mes de abril. Ya estamos corriendo mayo y podríamos adicionar también información futura. Entonces hay que desarrollar un modelo, tanto en Excel con tablas dinámicas, que nos permita cubrir todos los requerimientos de este caso. Bien amigos, estamos listos para iniciar. Continúen con nosotros, por favor. Bien, continuamos. El archivo de trabajo en Excel consta de dos hojas, la hoja molde y la hoja solución. Obviamente solución ya está el proceso resuelto al 100%. Vamos a incorporarnos directamente en la hoja molde para poder trabajar con información primaria. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la relación de facturas emitidas, tenemos la fecha, tenemos la factura, tenemos el importe y como ven tenemos información luego que vamos a actualizar en la parte inferior, ya que lo anterior es hasta el mes de abril y acá tenemos data ya del mes de mayo. Vamos a suponer que estemos ya cerrando el mes de mayo. Bien, entonces vamos por partes. En primer lugar, vamos a hacer un listado de la factura con sus importes para cada uno de los meses. Perfecto. Entonces lo primero, llevamos esta información primaria a un formato de tabla de datos. ¿Cómo lo hacemos? Control T, tiene encabezados, perfecto, acepto. Ya esta información le voy a denominar venta, de la tabla venta, a secas. Todo lo que hemos mencionado corresponde a la tabla venta. Perfecto. Teniendo esto como una tabla de datos, nos ubicamos en una posición, en este caso me voy a ubicar en la posición J6 de mi hoja de trabajo y digo lo siguiente: insertar tabla dinámica de la tabla llamado venta. Lo voy a ubicar en una hoja actual y en la posición J6. Perfecto. Acepto. No hay más que hacer. Bien, vamos a la magia con tabla dinámica. Colocamos fecha en el campo fila. Perfecto. Acá hacemos el truco. Vean ustedes que ya apareció días y meses para que se vea mucho mejor. Decimos acá botón derecho, agrupar, y lo vamos a agrupar exactamente por días y meses. Perfecto. Para que aparezca en esta forma. No se preocupen, luego lo vamos a trabajar mucho mejor con el siguiente caso. Luego vamos a incorporar el efecto del importe como si fuera un valor. A esto le vamos a aprovechar y le vamos a dar una vez formato de número, separación de millares, 0 decimales. Perfecto. Y ahora vamos a agrupar también con facturas.
y lo vamos a colocar en el campo fila. Entonces vamos a colocar facturas. Para que se vea mucho mejor, nos vamos a diseño de la tabla y decimos diseño del informe que sea tabular. Perfecto. Para que así aparezca solamente en lo que es fecha. ¿Se entiende? Perfecto, o sea, tenemos mes a mes lo que se ha vendido factura por factura. Ahora, como ustedes notarán, acá tengo la fecha, pero acá tengo en blanco, significa que la factura 125895 y la factura 125896 también se han ofertado en la misma fecha. Para que esto no ocurra, vamos a hacer lo siguiente: botón derecho, vamos a colocar opciones de configuración del campo, nos vamos a diseño e impresión y acá vamos a colocar repetir etiquetas del elemento, aceptar, y ahora sí se ve mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Y tenemos mes a mes la distribución. Ahora, si queremos entrar a más detalles, podríamos ubicarnos dentro de la tabla, decimos analizar tabla dinámica y le vamos a insertar segmentación de datos. En este caso lo voy a insertar, vamos a insertar la segmentación meses, aceptar, y vamos a ubicarlo en forma que se pueda visualizar los meses. Los meses que no aparecen todavía, vamos a eliminarlo, botón derecho, decimos configuración de la segmentación, y acá vamos a activar este botón que dice ocultar elementos que no contienen ningún tipo de dato. Aceptar, nos queda así, esto mucho mejor. Lo llevamos a la parte superior, pues habíamos dejado ese espacio en blanco. Perfecto. Se va comprendiendo. Ahora lo que viene acá ya es el diseño y cómo vamos incorporando algunos efectos. Por ejemplo, nos gustaría que esta tabla dinámica tenga un formato particular, le llamamos diseño. Vamos a utilizar un diseño, se nos ocurre un diseño particular. Hay que coger el que creamos más conveniente. Se me ocurre este diseño. Igual también a la segmentación. A la segmentación también le podemos dar un formato. Se nos ocurre, por ejemplo, un formato de estas características. Perfecto. También en la parte superior de la cabecera podemos cambiar los nombres, siempre y cuando no se repita. Por ejemplo, acá le podría colocar mes. Este queda como fecha a secas, o fechas para no reiterar el campo fecha anterior. También podríamos la factura queda igual, no hay problema, y acá vamos a colocarle total import. Le coloco una T, punto total import. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta situación y estos artificios que hemos hecho, podemos tener una tabla dinámica que nos dé respuesta a la primera inquietud: hacer un listado de la factura con sus importes para cada uno de los meses. Mes a mes yo sé el detalle, sé la fecha, sé la factura y sé el valor consolidado de ese mes. ¿Qué les pareció, amigos? Interesante este aporte inicial. Adicionalmente, esta segmentación también le podríamos dar un tipo de formato. Le decimos configuración de segmentación de datos, y donde aparece el nombre del encabezado le podemos colocar meses. Aceptamos y aparece meses. Y ahora yo puedo mencionar por un mes particular, control 2 meses en particular, todos los meses en particular, en fin. ¿Se dan cuenta? Es un detalle también que te permite la tabla dinámica. Bien, amigos, entonces el primer elemento o el primer reto ya está calculado. Vamos a la segunda parte. Calcular la diferencia con el mes anterior y el porcentaje de variación mensual. Bien, para eso nos ubicamos en la posición, en este caso O6, y vamos a trabajar algo particular. Vamos a insertar nuevamente una tabla dinámica de la tabla que hemos denominado ventas, o venta, perdón, la tabla venta, en la posición O6, acepto. Perfecto. Y vamos a trabajar ahora en meses. Entonces decimos, toma la posición de las filas, el campo meses, ahí lo tiene,
y vamos al importe, valores. Esto si quieren lo podemos reducir para poder visualizar mejor. Perfecto. Acá, botón derecho, formato de número, le decimos número, separación de millares, 0 decimales. Aceptar. Perfecto. Recuerden que el objetivo es muy claro. Calcular la diferencia tanto en forma monetaria como en forma porcentual con respecto al mes anterior. Bien, para eso, ¿qué hacemos? El campo que hemos trabajado, que es el importe, lo vuelvo a tomar y lo ubico en la parte final de valores. Alguien dirá, se repite, Jorge, no hay problema. Pero este artificio ahora nos permite hacer lo siguiente. Botón derecho, decimos mostrar valores y lo voy a mostrar como una diferencia. Una diferencia de la fecha, que en este caso es el mes, pero con respecto a lo que nos han solicitado el mes anterior. Acepta. ¿Se nota? Entonces ven claramente que entre enero y febrero había una disminución de las ventas. Entre febrero y marzo ha habido un incremento de las ventas y así sucesivamente. Para que se vea esto mucho mejor, formato de número, le ponemos formato personalizado y en este caso particular voy a utilizar el formato personalizado que me cubra la expectativa de colocar en negativo en rojo de los valores numéricos. Aceptar. Perfecto. Con la misma lógica también podría expresarla en forma porcentual. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente el importe lo coloco en la parte final de valores y en esta última columna voy a desplazar un poco para que sea mejor. En esta última parte decimos botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total en, no, sería mejor porcentaje de la diferencia de. Entonces tomamos el mes con respecto al mes anterior. Aceptar. Miren el artificio. Nuevamente, botón derecho, formato de número, nos vamos a formato personalizado y vamos a escoger un formato personalizado que tenga la característica de colocar el porcentaje negativo entre paréntesis. A ver, lo buscamos. Lo podemos crear también. En este caso vamos a crearlo. Punto y coma. Corchete. Color rojo. Escribo el texto rojo. Cierro corchete. Abro paréntesis. Formato del número porcentual negativo 0.00% para que me aparezca con 2 decimales. Miren el formato especial o personalizado que hemos tomado. Acepto y como ven me da la referencia. También esto de acá lo podemos cambiar. Le decimos que esto sea la diferencia monetaria, claro está, y este es el porcentaje y este campo de acá, esta cabecera, es el porcentaje de variación. Perfecto. Nuevamente acá podemos cambiarle, ponemos total importe, le ponemos una T adelante, punto, y esto sería el mes. Muy simple. También, ya saben, le pueden dar formato a su tabla dinámica. Cambiamos su diseño. En este caso particular se nos ocurre un diseño como este. Perfecto. Acá estuvo mal escrito, disculpen, variación. Ahora sí. Perfecto. Y entonces con esa lógica ya tendríamos resuelta la parte 2, calcular las diferencias con respecto al mes anterior en forma monetaria y en forma porcentual. Perfecto. Finalmente, ¿cómo se podrían mostrar los resultados anteriores si actualizamos la data? Recuerden que había información hasta el mes de abril, pero esta información se puede adicionar, se puede modificar, se puede renovar. En este caso vamos a actualizar con la información de mayo. Una de las limitantes, ya lo hemos comentado en otros tutoriales, es que para que se actualicen las tablas dinámicas tenemos que hacerlo en forma manual, si que no queremos aplicar una macro. La ruta sería datos y nos vamos a la opción que dice actualizar todo. Y como ven, ya se incorporó el mes de mayo.
Acá en la segmentación también lo tenemos. Si esta segmentación la queremos ver aún mucho mejor, nos vamos a segmentación, le decimos que se trabaje, por ejemplo, en 3 columnas. Y esto de acá, obviamente lo puedo ampliar y ahora sí lo puedo apreciar mucho mejor. ¿Qué les parece? Entonces ahí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Solamente mayo. Y como ven, está trabajando este análisis todos los meses. Y acá ya incorporó la variación tanto en forma monetaria en porcentual con respecto al mes anterior, incorporando, reitero, ya el mes de mayo con esta actualización. Bien amigos, espero que todos los aportes hayan sido de vuestro interés. Nos vemos.